Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una clase súper rápida sobre cómo saber si una proteína que les quieren vender es buena o mala, vale la pena o no. A ver, primero decir que es raro encontrar proteínas que sean de muy mala calidad. Ya se darán cuenta que aunque hayan diferentes tipos de proteína, las diferencias no son tan significativas como para decidir tomar una hidrolizada por encima de todas las cosas. Bueno, eso se los iré explicando. Primero tener esos conceptos clave, ¿vale? Primero, hay que entender que hay tres tipos de proteína. Proteína concentrada, aislada e hidrolizada, independientemente si es de suero de leche o de cualquier otro producto base, de otra materia prima. La más conocida es el suero de leche porque suele ser la más económica y la más fácil de producir, bla, bla. Entonces, pequeño detalle, paréntesis, suero de leche en inglés es whey. Entonces, si en un pote de proteína ven la palabra whey, independientemente del tipo de proteína que sea, simplemente significa suero de leche. El suero de leche es la materia prima con la que se hace la proteína, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Cuando se hace proteína de suero de leche, se hacen diferentes tipos de proceso de filtrado. ¿Para qué? Para obtener esa proteína en polvo. El primer proceso de filtrado es una concentración del suero de leche, de donde se saca la proteína concentrada de suero de leche. Esta, como es solamente el primer proceso de filtrado, suele ser un producto, un proceso mucho más económico que los demás. También, como es apenas el primer proceso de filtrado, suele traer un poquito más de carbohidratos y grasas que las otras presentaciones de proteína. Luego se hace un segundo proceso de filtrado y se obtiene la proteína aislada de suero de leche, que normalmente la van a o sea, van a ver que en el nombre pone iso. Iso por isolatada, no, no existe esa palabra, es por isolate, que es aislado en inglés. Sin más, no hay ninguna diferencia. Y normalmente les ponen iso en el nombre. Normalmente hay proteínas que son aisladas, pero que no tienen iso. Y por último está el tercer proceso de filtrado que se llama un proceso hidrolizado, donde normalmente ponen en el nombre hidro, básicamente. Y es un tercer proceso de filtrado, entonces tiene incluso menos carbohidratos y menos grasa. La teoría dice que esta tiene mucho más carbohidratos y grasas que esta, y esta tiene un poquito más de carbohidratos y grasas que esta. Ahora, en la práctica vamos a ver que no hay tantas diferencias significativas entre uno y este proceso respecto a carbohidratos y grasas y proteína que te aporta. Ahora, la diferencia de precios que puede haber entre esta es muchísimo más alta. Y de hecho he puesto el colágeno para que vean que la proteína de suero de leche no es la única fuente. Puede haber proteína de carne, proteína de huevo, proteína de soya, para los veganos, por ejemplo. Y ya, por ejemplo, el colágeno también es una fuente de proteína que no recomiendo mucho y aparte que sale muchísimo más cara que cualquiera de estas otras. Pequeño paréntesis, hay algunos estudios que nos hablan de que la proteína de colágeno no ayuda a huesos y articulaciones en comparación a otros tipos de fuente de proteína, pero sí ayuda a mejorar la salud del cabello y de la piel, ¿vale? ¿Por qué? Por una proteína que funciona y solamente se degrada para ese tipo de tejidos. Pero a nivel articular, muscular, óseo, no hay ninguna diferencia significativa con respecto a consumir otro tipo de proteína. Así que yo siempre optaré por lo que funciona de la misma forma, pero más barato. Ya. Diferentes tipos de proteína, ya los conocen, los precios variarán porque es un mayor proceso de filtrado. Sin más. Vamos a, esta parte es la más importante y decir por qué cada una no tiene diferencias significativas. Aquí he cogido una proteína aislada, ISO, aquí he cogido la One Way Blend de INN, que es la proteína que yo tomo, que es una proteína concentrada. Bueno, en realidad es una combinación de concentrada con aislada, pero tiene más concentrada y aparte es bastante económica, así que aquí te la voy a enseñar. Y también he cogido esta otra aislada, que es probablemente de las que más estudios comparativos tiene y que más fiabilidad tiene, aunque ya te digo que no se diferencia tanto de otras. Una hidrolizada para ver qué tanta diferencia hay y luego una proteína de huevo para que veamos realmente cómo detectar una mala proteína, pero te darás cuenta que es bastante sencillo. Dale. Normalmente cada proteína en cada servicio te viene un scoop de entre 30 y 35 gramos, ¿vale? Los 35 gramos no van a ser de tu proteína, obviamente. Suelen traer entre 20 y 25 gramos de proteína. Mira, esta tiene 26, un poquito más, está bien, no es la gran cosa. Como es una proteína aislada, tiene 1 gramo de grasa, apenas 2 gramos de carbohidratos.
Si lo comparamos con esta otra proteína de acá, mira, esta tiene 22 gramos de proteína por servicio, cada servicio tiene 30 gramos, o sea, un gramo menos, indiferente. Y respecto a las grasas, mira, 1,4 y 4 gramos. Tiene un poquito más de grasa y un poquito más de carbohidratos que esta que tiene 2 y 1. Pero son 2 gramos de carbohidratos más y 0,4 gramos de carbohidrato más. ¿Sabes cómo se traduce eso en la dieta? En un total aproximado de, y te lo voy a decir por acá, 119, 111 calorías. No. Menos de un cuarto de manzana, aproximadamente, 2 gramos. No, menos incluso, 2 gramos de carbohidratos es absolutamente nada. En tu plan alimenticio, míralo, ¿cuánto carbohidrato me ha puesto Cristian en la dieta? En algunos harán 180, 200, 220, en algún plan por ahí 280 gramos de carbohidratos. 2 gramos de carbohidratos por scoop que te tomes al día no va a hacer ninguna diferencia significativa en tu proceso. 0,4 gramos de grasa no va a hacer ninguna diferencia significativa en el proceso. Pero ya te digo, el precio sí varía muchísimo entre una y otra. Ahora, Cristian, esta tiene 26 gramos de proteína, pero esta tiene 22. Sí, ahí sí va a variar un poquito porque al ser un proceso mayor de filtrado, bueno, pues tiene un poquito más de porcentaje de proteína por servicio. ¿Qué más? Vamos a aprender a diferenciar cuando una proteína tiene BCAAs añadidos que le quitan esta cantidad de proteína y ahí es donde vamos a ver qué tan bueno o qué tan mala es. Pero como te digo, es mucho más fácil de lo que parece. Cuando vayamos a una tabla nutricional, siempre una de estas proteínas debería tener su aminograma, que es la cantidad, o, sí, cantidad de aminoácidos que trae por cantidad. Entonces, por un servicio de scoop, tiene esta cantidad de aminoácidos. No es necesario que veas cada uno, no te voy a matar con eso, sino que le prestes atención especialmente a dos, que van a ser la glutamina, que es este de acá, y no sé si lo puedo acercar, sí, glutamina, o también lo pueden encontrar como ácido glutámico, y la glicina, que suelen estar juntas porque las dos comienzan con G. Normalmente la glicina suele estar baja, pero en algunos adulteradas suele estar bastante alta, por encima de 1 gramo, incluso hasta por encima de 2 gramos. Y la glutamina también suele estar alta, pero no significa necesariamente que sea mala. Por ejemplo, aquí hay 4 gramos de glutamina, que son 4.000, casi 4.500 miligramos de esto. ¿Qué vamos a hacer para detectar una matemática súper sencilla? Simplemente vamos a coger la glutamina, la glicina, la vamos a sumar y lo vamos a restar del total de proteína, ¿vale? ¿Por qué? Porque la glutamina no es un aminoácido que se digiera bien en los intestinos, sino que se digiere mucho antes y aparte no se aprovecha bien. Entonces, lo que se suele hacer para abaratar los costos de una proteína es, además de coger el suero de la leche, le inyectamos o le añadimos BCAAs. ¿Vale? No hablo de los BCAAs típicos de leucina, isoleucina y valina, sino hablo de esta glutamina que se suele agregar para añadirle tamaño, pero no agregarle valor proteico. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esa resta y de estos 26 gramos de proteína vamos a restar esos 4.500, si quieres, 5.000 miligramos, que nos quedaría 26 menos 5, 21 gramos de proteína. Siempre que una proteína por scoop te aporte más de 20 gramos de proteína o 19 por ahí, va a estar bastante bien. Ya vamos a ver en el ejemplo de la proteína de huevo, que está bastante adulterada y por eso sale bastante barata, que no solamente te aporta alrededor de 20, sino que muchísimo menos, pero eso ya lo vamos a ver por allá. La proteína que yo tomo, glutamina, 3.800, esta daba, ¿cuánto? 4.000, 3.800, glicina 300, casi 4 gramos, lo restamos, bueno, 3 por ahí, lo restamos de 22, nos da 19, 18 gramos de proteína por servicio y ya. Poquito de carbohidratos, poquito de grasa y ya. Que tengan más o menos 20 gramos de proteína por servicio será más que suficiente para el objetivo que quieres, que es que reemplace más o menos 100 gramos de carne, pollo, pescado, que suelen traer entre 20 y 22, 24 gramos de proteína. Entonces, por ejemplo, por 1 o 2 gramos de proteína vale la pena, porque repito, esta es muchísimo más económica que esta y como es algo que vas a tomar todos los días, pues interesa mucho. Y luego, por ejemplo, tenemos esta otra que es de la mejorcita del mercado, pero también es de las más caras, proteína aislada del segundo grupo, que tenemos por scoop, mira, 25 gramos de scoop, es decir, un scoop más pequeño, 22 gramos de proteína. O sea, haciendo una regla de 3 por 30 gramos, esto debería tener unos 23
24, 23, 23,5 por ahí gramos de proteína, que está bastante bien. Vamos a glicina y glutamina. Mira, glicina bastante alta. Glutamínica, opa, ácido glutamínico, 18.100. Mira, esto está bastante alto. No, no puede ser así. Esto tendría que ser mucho más bajo. Probablemente sea 1,8 por ahí, pero no 18. 18 ya sería casi nada de prote. ¿Vale? Entonces, si hacemos esa resta de esos 22, 23 gramos, le restamos casi 2, 3 gramos, 3, 200, y nos dejaría en 20, 21 gramos. Si lo hacemos con 30 gramos, como lo hicimos en comparación a otros, nos quedarían 21, 22 gramos de proteína, que no está nada mal. 20, 21, que es lo que suelen aportar. ¿Vale? O sea, no hay mucha diferencia. Y por último, la hidrolizada, que también tiene 25 gramos de proteína por esos 32 gramos de servicio. Como ves, 0,5 gramos de grasa y por aquí 2 gramos de carbohidrato, muchísimo menos que las otras, especialmente en la parte de las grasas. Y cuando vamos aquí al ácido glutamínico, 4 gramos, 4,500 y glicina casi 500. Vamos a ponerle 4, 4,500. De estos 25 quedan 21, más o menos 20, 21 gramos de ese total. O sea, en los tres casos, y mira, no me he dado cuenta de esto hasta que lo he visto realmente, los he escogido así al azar porque sé que son proteínas que están como que sustentadas. He escogido estos cuatro ejemplos y los cuatro nos dan, esta es la que menos nos da, pero créeme que es muchísimo más barata, entre 19 y 21 gramos de proteína por servicio si quitamos eso del ácido glutámico que le infla un poco y no se digiere. Entonces, la diferencia, el precio. Perdón que haga tanto énfasis en eso, pero es realmente importante cuando tenemos un producto que vamos a tomar casi todos los días. Y por último, para que te des cuenta qué tan fácil es descartar una mala proteína, por servicio, 35 gramos de servicio, más o menos lo que nos dan las otras. Gramos de proteína por servicio, 29. ¡Wow! 29 gramos de proteína por servicio. ¿Es súper alto? No, porque si nos vamos a nuestra aminograma, primero nos damos cuenta que nos dice que de BCAAs agregados tiene 16,7, muchísimo, pero si nos vamos directamente al ácido glutamínico, este sí tiene 10,5 gramos en comparación a los 4 que nos daban los otros. Y la glicina, dice por acá, no, dice que, no, sí tiene 2,8, o sea, más o menos 0,5 serán unos 13 por ahí, 13, 14, ponle 13. 13 gramos de esta proteína que te promete 29, te quedan unos 16, 15 gramos de proteína. Y claro, si aparte te pone que en BCAAs le han agregado esos 16 gramos, podría restarse hasta 13 gramos, incluso 13, 14 por ahí. Por eso sale tan barata, porque está bastante inflada con otros aminos que no van a tener una buena digestión. Entonces así, o sea, se va a ver súper sencillo en comparación a las otras que eran 4 gramos. Por aquí, bueno, esta que no me cuadra, es imposible que diga 18, serán 1,8 por el estilo. 3,800, 4 gramos, de frente a la otra pasamos a 10 gramos, casi 11, 10,5. ¿Vale? Entonces así es sencillo. Si tienes predilección por ir a una tienda de suplementos que suele vender ese tipo de productos, puedes estar tranquilo que normalmente suelen vender productos de buena calidad. Como te digo, yo tomo de esta, pero incluso antes de tomar la marca INN, tomaba la marca UN, que es súper parecida, y más o menos la proteína que aportan es esencialmente la misma. Entonces, eso, sin más. Así se detecta bastante sencillo si una proteína es buena o mala, y nada.